¡Epa! Hola a todos, aquí Manolegüe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutant Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se les desea siempre, como se los digo siempre en cada videito que subimos por el canal. Y miren, por fin tocaba, y es que ustedes me lo han solicitado mucho y en verdad me disculpo por no traer este video hasta estos momentos, que simplemente los pude traer, chicos. Y es que estamos hablando de que ahora mismo les daré la explicación completa de cómo funciona y cómo se hace el bug del PvP, chicos. Ya saben, ese bugcito que la gente entiende de que abren cierto día a cierta hora y obtienen todas las recompensas. Pero de primeras, chicos, les digo que este video puede llegar a demorar algo y les sugiero verlo y escucharlo completo, porque todo lo que les voy a decir es información primordial para que entiendan cómo se hace el bug del PvP y más que todo para que entiendan la facilidad, para que ustedes mismos estén capacitados para ya saber cuándo abrirlo. ¿Me entienden? Les daré la explicación completa, chicos, de pies a cabeza. Y esa es la razón por la que nunca traje el video al canal desde un principio, chicos, porque no opté por traer un video simplemente para tener vistas, sino que hallé o busqué el momento para hacerles la explicación completa. Así que bueno, sin más preámbulo, chicos, empecemos. ¿Qué pasaría si yo les digo que esto en realidad no es un bug? Quedarían bien locos, ¿no? Pues es así, chicos. Lo del bug del PvP no es un bug del PvP, chicos, redundantemente. Esto es un exploit. ¿Qué significa, chicos? ¿Cuál es la diferencia? Bug es cuando hay un error de programación que obviamente uno nota y puede aprovechar. Y exploit es cuando uno puede aprovechar no un error, sino algo que fue programado, pero que a la vez no estuvo pensado en congenitar con otro tema del juego. ¿A qué me refiero, chicos? Ya saben que bug es cuando te equivocas, pero exploit es algo que incorporan al juego, pero no estuvo calculado cómo iba a congenitar con otras cosas. A eso me refiero. Y como es el caso del PvP, chicos, que no es un bug, no es un error de programación, sino que es un exploit. Porque cuando tú juegas el PvP, cuando se termina la temporada, el exploit ocurre es que tú estás en el puesto 500, ¿verdad? Normalito. Entonces, cuando termina el PvP, hay 10 jugadores que abren el PvP. Tú pasas del puesto 500 al puesto 490 automáticamente. ¿A qué se debe este exploit? Es que no está calculado, no está restringido tu lugar al momento de terminar el PvP. Así que cuando otros jugadores abren el PvP antes que tú estás escalando puestos automáticamente, chicos. Es como hacer una cola de supermercado. Estás en el puesto 100, pero a medida que la gente ya termine de comprar, tú vas avanzando en esa fila. Entonces esta fila es lo mismo en el PvP, chicos. Tú estás en el puesto 500 y mientras más jugadores abran el PvP, más puestos tú vas avanzando en esa liga. No sé si me di a explicar, pero al final no es un bug, sino que es un exploit del juego. ¿Por qué? Porque el juego no calculó ni estimó qué pasaría después si termina una temporada del PvP, si ese jugador se restringe o no. Y eso es lo que pasa. Es un exploit por no haber restringido el puesto de los jugadores al momento de terminar la temporada o liga en el PvP. Entonces, chicos, ya habiendo explicado lo que significa este bug del PvP, que al final es un exploit, pero al final nadie lo dejará de llamar así simplemente porque yo lo menciono. Pero ahí les aclaro que esto en realidad no es un bug, sino un exploit. Entonces, chicos, si se preguntan si les mostraré una lista de puntos, sí, chicos, les mostraré una lista de puntos personalizada por mí, en donde les mostraré las fechas en las que abrirán con ciertos puntos. Pero ¿qué es lo importante, chicos? Requisitos para hacer este bug del PvP, chicos, entre comillas. Requisitos. Lo más importante ciertamente es que ustedes superen los 50 ataques en totales. Ya saben que 50 ataques son los necesarios para llegar a la Liga de Inmortales, lo cual va a desbloquear que tú avances a ese puesto automáticamente. Así que importante, chicos, primer paso, que ustedes pasen de esos 50 ataques. El segundo paso obviamente son los puntos.
Entonces chicos, miren, les voy a mostrar la lista, pero quédense igual y escuchen después de que yo hable de la lista, porque hay muchos datos importantes que yo debo darles y esos serán súper importantes para que al momento que ustedes quieran ejercer esta lista, abrir cierto día, va a ser importante chicos, para que ustedes no fallen, ¿me entienden? Porque al final las listas no son concretas, las listas no son perfectas, ya que el PvP puede alternar mucho, ya si ponen un mutante bueno, un mutante rotísimo, un mutante malo o inclusive un mutante nuevo rotísimo, ¿me entienden? Eso puede variar. Entonces chicos, vayamos a la lista, que es lo importante. Ojo, aquí están viendo las listas, pero la hora en la que deben abrir siempre debe ser después de las 10 de la noche de cada día que les voy a mencionar. Cada fecha que ustedes ven ahí, cada día es después de las 10 de la noche de su país respectivamente, para que tengan ese dato. Entonces chicos, ahí como ven, el día lunes apenas finaliza el PvP, al día siguiente por la noche, los de 10 puntos, los de 10.000 puntos para arriba, o sea, 10k, 11k, 12k, ya saben, de esos por encima pueden abrir el lunes por la noche. Recuerden, todos estos días es que tienen que abrir después de las 10 de la noche. El día martes por la noche podrán abrir los que hicieron entre 8.000 puntos y 10.000 puntos, chicos. Recuerden, entre esa cantidad, entre los 8.000 y los 10.000 puntos. Luego pasamos al día miércoles y ahí abrirán lo que hicieron entre 7.000 a 8.000 puntos. Ya saben, el margen dentro de ese rango, ahí como están viendo en la imagen por si aún no lo comprenden. Y el día jueves abrirán entre el rango de 6.000 puntos a 7.000 puntos. Entre esos puntos, chicos. Recuerden. Pasamos rapidito y ahí como ven continuamos. El día viernes abrirán los que hicieron entre 5 puntos y 6k de puntos, chicos, entre 5.000 y 6.000 puntos. El día sábado entre los que hicieron 4.500 puntos y los de 5.000 puntos, chicos. Recuerden, dentro de ese margen, por eso están separados y obviamente con esa adaptación del entre. Y el día domingo harán o entrarán los que hicieron entre 4.000 a 4.500 puntos, chicos. Entonces, ahora pasamos a la segunda semana, chicos, ya saben, la segunda semana del PvP, donde ahí como ven el día lunes podrán abrir los que hicieron entre 3.700 puntos a 4.000 puntitos. Recuerden, esto lo tienen que abrir después de las 10 de la noche, disculpen que sea repetitivo. El día martes, ahí como ven, entre los 3.5k hasta los 3.7k, que la K me refiero a 3.500 puntos a 3.700 puntos. El día miércoles podrán abrir los que hicieron 3.000 y 3.500 puntos. Recuerden, entre 3.000 y 3.500 puntos. Y pasamos aquí con lo de lo último, chicos. El día jueves podrán abrirlo entre los de 2.800 a 3.000 puntos. Y el día viernes abrirán entre los 2.500 y 2.800 puntos. Recuerden que ya menores puntos que estos ya no te servirán para el bug. Claro, a algunos les ha salido, pero eso ya depende del mutante. Que aquí es donde voy yo con la explicación, chicos, para que no fallen en esto. Este bug, chicos, se basa en una escala de inmortales de 16.000 puntos, chicos, de 16k para entrar en inmortales. Lo cual, eso puede variar como en cada PvP, chicos. Recuerden que eso puede variar. Si ponen un mutante bueno, si ponen un mutante malo, si ponen un mutante roto, si ponen un mutante nuevo, esto puede variar mucho. El TOC puede llegar inclusive hasta los 20.000. Si es un mutante bajo, puede bajar inclusive a los 10.000, chicos. Porque mucha gente menos se anima y otra no se animan. O sea, ¿me entienden? Si es un mutante malo, muchos no se animan a llegar hasta cierta liga. Y si es un mutante nuevo o bueno, obviamente sí se animan a esa liga. Por lo cual aumenta la cantidad. Así que esta es una lista de puntos genéricas. Pero ya ustedes deben de tener el dato en cuenta, el ejemplo en la cabeza con estas listas. De que si es un mutante malo, ya saben que puede disminuir la cantidad de puntos. Y pueden abrirlo un día antes. Ya que ya les he explicado que esto es un exploit y no un bug. Un exploit que consiste en que otros jugadores abren el PvP y tú avanzas puestos pasivamente. Quiero que tengan esa idea, chicos. El bug del PvP consiste en que otros jugadores abren el PvP y ustedes avanzan esos puestos pasivamente. Así que no es un bug que signifique que
concretamente lo abriste a esta hora, ese día es que te va a dar todas las recompensas. No, es que debido a esas fechas tan tardías que tú abres días después, es debido a que otros jugadores ya abrieron el PvP y a ti te tocaría adelantarte pasivamente para obtener las recompensas, chicos, ya que ustedes avanzan esos puestos a medida que las personas abren el PvP. Otro consejo, chicos, en esta lista, mi recomendación es que no abran los PvPs los fines de semana, ya que en verdad las personas los fines de semana no juegan mucho y obviamente no lo abren esos días, ¿me entienden? Entonces, si no abre mucha gente los de los días, los fines de semana, ustedes no podrán avanzar en concreto. Así que si están cerca de los puntos de fines de semana, me refiero en ese ratio, lo sugerible es que abran los días después, entre lunes, martes y miércoles, ya depende de su cantidad de puntos. Pero si los hicieron asegurados, obviamente pueden abrir ese día. Entonces, chicos, en verdad espero les haya gustado el video, que les haya quedado claro cómo funciona este exploit. Chicos, recuerden, esto es un exploit, no es un bug, pero ya que estamos en el tema, la gente nunca lo dejará de llamar así, así que así se queda, bug del PvP, chicos. Espero en verdad les haya servido esta información, que hayan comprendido. En realidad, chicos, si cualquier cosa que no hayan entendido, déjenme en los comentarios, estoy dispuesto a responderles de ya para que por fin entiendan el tema en concretamente. Pero aquí ciertamente les expliqué todo, qué es este bug del PvP, cómo hacerlo, cómo funciona, su lista de puntos, para que por fin puedan obtener todo tipo de recompensas y ya sepan cómo aplicarlo, chicos. En verdad, si les ha servido, en verdad me gustaría que apoyaran con ese poderoso like y se suscribieran si son nuevos por el canal, ya que, bueno, si este video no les ha ayudado, imagínense los demás, mucho más, porque subo full contenido de MG para mejorar cada día más. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'm the X9, why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get taller, so he streamy when he leave.